Aquí estamos nuevamente cuando decimos buenas noticias. La semana pasada estaba hablando acerca de una travesía que realizamos junto con mis dos cuñados, mi hijo, mi sobrino, llegando a la cumbre del Piltri. Bueno, ellos, mi hijo y mi cuñado de Cholila, lograron llegar. Mi otro cuñado de Buenos Aires con mi sobrino tuvo que quedarse porque mi sobrino no se animó a continuar. Llegó bastante alto. Hemos logrado superarnos a nosotros mismos, cosas que antes no habíamos hecho. En mi caso, yo quedé como en el medio y seguí hasta queriendo llegar a la cumbre y quedé por el camino. Me faltaba 100 metros aproximadamente. Llegué a subir 2000 metros sobre el nivel del mar. Bastante, algo que nunca había hecho o logrado. Y subí bastante, pero quedé ahí paralizado por el temor. Sí, me agarró vértigo. Muchas veces hablamos de nuestras victorias, hablamos de todo aquello que nos sale bien, pero creo que es importante que hablemos también de aquellas cosas que tal vez no nos salen, o por lo menos queremos alcanzar y no logramos alcanzar. Es bueno poder mostrar también nuestras debilidades, porque en esas debilidades, dice la Escritura, el poder de Dios se perfecciona, se manifiesta, se da a conocer. ¿Saben? Dios me habló tanto en ese lugar, en ese rincón de la montaña, ahí casi llegando a la cumbre, pero estaba tan empinado. Yo tenía que agarrarme de las rocas donde podía, medio me patinaba y el viento fuerte que soplaba golpeaba mi cuerpo, el polvo que hacía remolinos ahí en la montaña, en esas alturas, me miraba hacia abajo y estaba muy alto y la verdad me agarró temor. Pero algo que pude entender y que Dios me habló en esos momentos, trajo a mi mente la parábola de los talentos, cuando Jesús dijo que a uno su amo dio 5 talentos según su capacidad, a otro dio 2 talentos según su capacidad y a otro dio 1 talento según su capacidad. Yo entendí que mi hijo logró llegar junto con mi cuñado allí a la cumbre porque tuvo la capacidad para poder llegar. Yo no sentí que no tenía esa capacidad. Tal vez tenía la capacidad, pero no la pude desarrollar. Había algo en mi interior que me estaba frenando. Claro, nunca llegué a tanta altura, por esto el vértigo me tomó de alguna forma y necesito, claro, trabajar en esto. Necesito trabajar por medio del Espíritu Santo, que trabaje en mi vida para poder vencer estos temores. Hay temores en todo ser humano. Dice la Biblia que el amor de Dios echa fuera el temor. Necesitamos llenarnos de Dios. Hay áreas en nuestras vidas que necesitan más de Dios todavía. No porque Dios no esté, sino porque nosotros debemos darle ese lugar. Y entendí que ese fue mi capacidad para poder llegar a ese lugar. Uno mirando la cumbre podría frustrarse y decir, uy, pero no llegué. Pero fue lindo cuando lo compartí con un amigo y un amigo me dice, Rodrigo, vos llegaste a ese lugar donde antes no habías llegado. Te superaste a vos mismos y lograste superarte, lograste alcanzar niveles que antes no habías alcanzado. Y esto realmente trajo paz, entendiendo que ese día pude lograr a determinada altura que antes no había logrado. Otro día, más adelante, tal vez lograré llegar a la cumbre. Pero bueno, en ese día yo debo contentarme y alegrarme que superé cosas que antes no había podido. Por esto quiero animarte a que podamos aprender a vencer nuestros temores. Para esto hay que enfrentarlos, claro que sí. Y cuando nos encontramos en esos momentos de temores es donde podemos aprender a saber la próxima vez cómo debemos enfrentar esos temores. Claro, porque nadie puede hablar de temores si no los vivió. Nadie puede hablar de circunstancias difíciles si no ha pasado por ellas. Y lo lindo es saber que no estamos solos.
Dios camina con nosotros y cuando caminamos con Dios, Dios nos ayudará a vencer todo tipo de temor y todo tipo de circunstancia. Te bendigo. Será hasta la próxima cuando digamos buenas noticias.